¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, sin importar cuánto cambies de entorno, de ciudad o incluso de etapa en tu vida, terminas encontrando personas increíblemente parecidas? Quizá cambian los nombres, los rostros y las circunstancias, pero el patrón permanece intacto. La persona que ignora tus necesidades, la que te abandona, la que te hace sentir insuficiente, la que promete mucho y da poco, o incluso la que depende emocionalmente de ti hasta agotarte. Y entonces aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué me pasa esto una y otra vez? La mayoría de personas cree que todo es cuestión de mala suerte. Piensan que simplemente han tenido encuentros desafortunados o que el destino parece tener una extraña obsesión con poner en su camino al mismo tipo de individuos. Pero Carl Jung veía este fenómeno desde una perspectiva completamente diferente. Para él, los encuentros humanos jamás eran accidentes simples. Detrás de nuestras relaciones existe una fuerza psicológica profunda actuando silenciosamente. Jung creía que aquello que no hacemos consciente controla nuestra vida, y cuando eso sucede, terminamos llamándolo destino. Y aquí comienza una idea perturbadora. Quizá no atraes a las mismas personas por casualidad. Quizá existe algo dentro de ti que participa activamente en esa repetición, porque la realidad psicológica es extraña. Los seres humanos creemos elegir conscientemente a quienes dejamos entrar en nuestras vidas, pero una enorme parte de nuestras decisiones nace desde regiones de la mente que permanecen ocultas. Hay deseos invisibles, heridas antiguas, necesidades emocionales no resueltas y partes desconocidas de nuestra personalidad que trabajan en silencio detrás del escenario. Y lo más inquietante es que esas partes ocultas parecen tener preferencias. Imagina un imán enterrado bajo la tierra. Desde la superficie no puedes verlo. Caminas creyendo que eliges libremente tu dirección, pero una fuerza debajo de tus pies altera ligeramente tu trayecto sin que lo notes. Poco a poco te desvías, y al final terminas exactamente en el mismo lugar donde ya habías estado antes. Eso es, en cierta forma, lo que Jung observó en las relaciones humanas. La mente consciente dice, esta vez elegiré diferente. Pero el inconsciente responde, aún no hemos aprendido la lección. Y entonces aparece otra persona casi idéntica a las anteriores. Con frecuencia creemos que buscamos amor, amistad o compañía, pero muchas veces lo que realmente buscamos es familiaridad. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. La mente humana posee una tendencia extraña. Se siente atraída por lo conocido, incluso cuando lo conocido produce sufrimiento. Un niño que creció sintiéndose ignorado puede convertirse en adulto y sentirse inexplicablemente atraído por personas emocionalmente distantes. Alguien que vivió rodeado de críticas puede terminar buscando parejas imposibles de satisfacer. Una persona acostumbrada al caos puede sentirse incómoda frente a relaciones sanas y tranquilas, no porque quiera sufrir, sino porque el sufrimiento, en algún nivel profundo, le resulta familiar. Y aquello que resulta familiar produce una extraña sensación de hogar. Aquí encontramos una de las ideas más importantes de Jung. Muchas veces no vemos a las personas tal como son. Vemos sobre ellas aquello que llevamos dentro. Proyectamos. La proyección era uno de los conceptos fundamentales en la psicología jungiana. Según Jung, tendemos a colocar partes inconscientes de nosotros mismos sobre otras personas sin darnos cuenta. No vemos únicamente al otro. Vemos nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros vacíos y nuestras partes ocultas. Quizá por eso algunas personas nos generan una atracción inmediata y desproporcionada. Sentimos que las conocemos desde siempre, que existe algo magnético en ellas, algo imposible de explicar racionalmente. Pero Jung habría hecho una pregunta incómoda. ¿Realmente te enamoraste de esa persona? ¿O te enamoraste de algo que tu propia mente proyectó sobre ella? Y esa pregunta cambia absolutamente todo. Porque si las relaciones funcionan como espejos psicológicos, entonces tal vez las personas que aparecen repetidamente en tu vida no llegan para castigarte. Llegan para mostrarte algo que aún no has querido mirar. Carl Jung observó algo que para muchas personas resulta difícil aceptar. Lo que más nos afecta emocionalmente rara vez tiene que ver únicamente con la otra persona. Muchas veces el dolor, la obsesión o la intensidad que sentimos revela algo oculto dentro de nosotros. Y aquí aparece uno de los conceptos más profundos de su psicología, la sombra. La sombra, según Jung, representa todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o escondido durante años. Son aspectos de nuestra personalidad que aprendimos a rechazar porque en algún momento sentimos que eran inaceptables. Puede ser la ira, la necesidad de afecto, la inseguridad, el miedo, el deseo de atención, la vulnerabilidad,
o incluso nuestra capacidad de poner límites. Desde pequeños comenzamos a construir una imagen de quién debemos ser para recibir aceptación. Aprendemos que ciertas emociones son premiadas y otras castigadas. Aprendemos que algunas partes de nosotros generan amor y otras generan rechazo. Entonces hacemos algo casi automático. Las escondemos, las empujamos hacia la oscuridad, las enterramos. Pero Jung advertía algo importante: aquello que expulsamos de la conciencia no desaparece, permanece vivo, y tarde o temprano encuentra formas de regresar. A veces regresa mediante sueños, otras veces mediante impulsos extraños, y muchas veces aparece a través de las personas que atraemos, porque lo que no reconocemos dentro de nosotros mismos solemos encontrarlo afuera. Y aquí empieza un mecanismo psicológico sorprendente. Imagina a una persona que siempre fue educada para ser amable, tranquila y obediente, alguien que aprendió a evitar conflictos a toda costa. Con el tiempo puede desarrollar una personalidad aparentemente equilibrada, pero en las profundidades de su mente existe una enorme cantidad de enojo reprimido que jamás aprendió a expresar. Esa ira no desapareció, simplemente fue enviada a la sombra. Y luego sucede algo curioso. Esa persona comienza a sentirse extrañamente atraída por individuos dominantes, impulsivos o agresivos. ¿Por qué? Porque inconscientemente esas personas están expresando algo que ella misma se prohibió vivir. La otra persona parece poseer una energía que le resulta magnética. Sin saberlo, intenta completar algo que siente incompleto dentro de sí. Y este fenómeno ocurre constantemente. La persona extremadamente racional se enamora de alguien caótico y emocional. La persona que reprime su lado sensible termina buscando individuos intensos. Quien teme sentirse débil se siente fascinado por personas controladoras. No porque esas relaciones sean saludables, sino porque el inconsciente busca equilibrio. Busca recuperar partes perdidas. Busca totalidad. Jung entendía la vida psicológica como un proceso de integración. Para él, el objetivo del ser humano no era convertirse en perfecto, era convertirse en completo. Pero existe un problema. Cuando no reconocemos conscientemente aquello que nos falta, intentamos encontrarlo en otras personas. Y les damos una misión imposible. Esperamos que llenen vacíos internos. Esperamos que reparen heridas antiguas. Esperamos que nos devuelvan partes de nosotros mismos que abandonamos hace años. Y entonces comienza el sufrimiento, porque ninguna persona puede sostener eternamente el peso de una necesidad inconsciente. Al principio todo parece mágico. La conexión parece intensa, casi sobrenatural. Sientes que encontraste a alguien especial, alguien diferente, alguien que llegó a salvarte. Pero con el tiempo la proyección comienza a romperse. La realidad aparece. Y la persona deja de parecer perfecta. Empiezan las discusiones, las decepciones, las heridas, y finalmente ocurre algo doloroso. Descubres que nuevamente terminaste en una historia demasiado parecida a las anteriores, y vuelves a preguntarte, ¿por qué siempre me pasa esto? Pero Jung habría respondido algo distinto. No es que la vida repita personas, la vida repite lecciones. Y mientras aquello que permanece oculto continúe viviendo en la sombra, el mismo patrón seguirá regresando con diferentes rostros. Existe una razón por la que algunas relaciones parecen sentirse como una especie de hechizo. Todo sucede demasiado rápido. La conexión parece imposible de explicar. Sientes que conoces a esa persona desde hace años. Las conversaciones fluyen, la atracción es intensa y una parte de ti comienza a pensar algo peligroso. Por fin encontré a alguien diferente. Pero Carl Jung habría sido extremadamente cuidadoso con esa sensación, porque, según él, lo que produce una intensidad emocional desproporcionada muchas veces no es amor, es inconsciente. Y aquí entra uno de sus conceptos más fascinantes, el ánima y el animus. Jung creía que cada ser humano posee una parte psicológica interna que representa características del sexo opuesto dentro de su inconsciente. En los hombres llamó a esta imagen interna ánima, en las mujeres animus. Pero no se trataba simplemente de masculino o femenino. Era mucho más profundo. El ánima y el animus funcionan como modelos invisibles que influyen en cómo percibimos, idealizamos y elegimos a las personas. Y el problema es que casi nadie es consciente de ello. A lo largo de la vida comenzamos a construir una imagen interna basada en experiencias tempranas. Figuras perentes, emociones, heridas, deseos y necesidades afectivas. Poco a poco esa imagen se vuelve una especie de molde oculto. Y entonces ocurre algo extraño. Cuando conocemos a alguien que encaja parcialmente en ese molde, algo se activa dentro de nosotros. No parece una simple atracción.
Se siente como destino, como si el universo hubiera colocado a esa persona exactamente frente a nosotros, como si finalmente hubieras encontrado a la indicada. Pero Jung sospechaba de esa sensación, porque muchas veces no estamos viendo la persona real. Estamos viendo una pantalla sobre la cual proyectamos imágenes internas acumuladas durante años. La otra persona se convierte en el lienzo, y nuestra mente comienza a pintar encima. Le atribuimos cualidades que aún no conocemos. Imaginamos intenciones. Inventamos profundidades. Creamos perfección donde apenas existe información. Y cuanto mayor es la proyección, mayor suele ser la caída. Por eso algunas personas se enamoran con una intensidad casi absurda y, meses después, sienten que estuvieron con alguien completamente distinto. Dicen frases como, no era quien pensé. Cambió completamente. No sé qué pasó. Pero Jung probablemente respondería algo incómodo. Tal vez esa persona no cambió tanto. Tal vez fuiste tú quien dejó de proyectar. Porque cuando las proyecciones desaparecen, por primera vez vemos a la persona real. Y a veces eso duele. Duele porque descubrimos que gran parte de aquello que amábamos no estaba realmente en el otro. Estaba dentro de nosotros. Y aquí aparece otra verdad difícil de aceptar. Muchas veces no atraemos personas que nos aman de forma sana. Atraemos personas que encajan perfectamente con nuestras heridas no resueltas. Alguien que teme el abandono puede sentirse irresistiblemente atraído por personas emocionalmente inestables. Alguien que nunca se sintió suficiente puede buscar constantemente aprobación en individuos fríos o distantes. Y quien creció asociando amor con sufrimiento puede experimentar tranquilidad como aburrimiento y caos como pasión. Porque el inconsciente no busca felicidad, busca familiaridad, busca repetir aquello que conoce, incluso cuando aquello destruye, incluso cuando duele, incluso cuando promete que esta vez será diferente. Y por eso muchas personas quedan atrapadas en ciclos que parecen imposibles de romper. Cambian de pareja, cambian de entorno, cambian de circunstancias. Pero el patrón permanece, porque el problema nunca estuvo únicamente afuera. La raíz continúa viviendo dentro. Y hasta que eso no se haga consciente, la historia seguirá repitiéndose una y otra vez, con nuevos nombres, nuevos rostros, nuevas promesas, pero con el mismo final. Hay algo inquietante en la forma en que funciona la mente humana. Puede pasar años repitiendo el mismo dolor sin darse cuenta de que está caminando en círculos. Cambian los escenarios, las edades y las personas, pero la historia conserva la misma estructura. Y lo más extraño es que muchas veces somos nosotros quienes, sin saberlo, participamos en esa repetición. Jung veía este fenómeno como una especie de llamado interno. La vida, según él, no deja de mostrarnos aquello que necesitamos comprender. Y si no aprendemos, vuelve a aparecer, una y otra vez, bajo diferentes disfraces. Por eso algunas personas sienten que viven atrapadas en una cadena interminable de decepciones sentimentales. Prometen que esta vez elegirán diferente. Se dicen a sí mismas que ahora serán más racionales, más cuidadosas, más fuertes. Pero algo ocurre. Conocen a alguien, sienten la misma intensidad, la misma atracción inexplicable, la misma electricidad emocional, y sin darse cuenta vuelven a entrar en una historia casi idéntica. Jung habría dicho que aquello que permanece inconsciente no desaparece, organiza nuestra vida desde las sombras, porque el inconsciente no piensa como la mente racional. No habla mediante argumentos, habla mediante emociones, impulsos, deseos, atracciones, reacciones automáticas. Y aquí aparece algo que puede cambiar completamente la forma de entender tus relaciones. No siempre eliges a las personas. A veces tus heridas eligen por ti. Piensa en alguien que pasó gran parte de su infancia tratando de ganarse amor y aprobación. Un niño que aprendió que el afecto debía conseguirse mediante esfuerzo, sacrificio o complacencia. Cuando crece, una parte de él sigue creyendo lo mismo. Sin saberlo, comenzará a sentirse atraído por personas difíciles. Personas que parecen inalcanzables. Personas que entregan cariño de forma intermitente. ¿Y por qué sucede eso? Porque en lo más profundo existe una misión inconsciente. Esta vez lograré que alguien me dé aquello que antes no recibí. Esta vez sí seré suficiente. Esta vez sí me elegirán. Pero la tragedia es que no está buscando una persona. Está intentando reparar una herida. Y ninguna relación construida desde una herida puede sostenerse por mucho tiempo. Porque la otra persona deja de ser alguien real. Se convierte en una oportunidad psicológica. En una especie de salvación emocional. En una promesa.
Y cuando depositamos en alguien la tarea de sanar vacíos antiguos, la relación se vuelve demasiado pesada. Nadie puede cargar ese peso para siempre. Y tarde o temprano aparecen la frustración y el dolor. Entonces el ciclo termina. Llega otra ruptura, otra decepción, otro rostro que se marcha. Y una vez más surge la pregunta, ¿por qué siempre atraigo el mismo tipo de personas? Pero quizá la pregunta correcta no es esa. Quizá la verdadera pregunta sea, ¿qué parte de mí sigue buscando la misma historia? Esa pregunta es incómoda porque nos obliga a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro era precisamente el camino que Jung proponía. Porque mientras buscamos únicamente culpables afuera, permanecemos ciegos frente a las fuerzas invisibles que operan dentro de nosotros. Y aquí aparece una realidad difícil. La mayoría de personas no teme quedarse sola. Teme quedarse a solas consigo misma. Porque en el silencio aparecen preguntas que llevamos años evitando. Heridas, vacíos, miedos, partes olvidadas. Y también la posibilidad de descubrir algo enorme. Que el patrón nunca comenzó con las personas que llegaron a tu vida. Quizá comenzó mucho antes, muchísimo antes. Y es aquí donde Carl Jung dirigía la mirada hacia uno de los territorios más profundos de la psicología humana, el origen. Porque los patrones rara vez nacen en la adultez. La mayoría comienza mucho antes de nuestra primera relación amorosa, antes de nuestras decisiones conscientes e incluso antes de entender quiénes éramos realmente. Comienza en los primeros años de vida, en aquellos momentos silenciosos que parecían pequeños, pero que terminaron dejando huellas enormes. Una mirada, una ausencia, una crítica repetida, la sensación de no ser suficiente, la necesidad de ganarse cariño, el miedo a ser rechazado, experiencias que quizá olvidaste conscientemente, pero que permanecen vivas en regiones profundas de la mente. Jung observó que muchas experiencias infantiles no desaparecen con el tiempo, se transforman en estructuras invisibles desde las cuales interpretamos el mundo. Y sin darnos cuenta comenzamos a vivir según ellas. Si un niño crece sintiendo que debe luchar constantemente para recibir afecto, puede llegar a la adultez creyendo que el amor siempre implica esfuerzo y sufrimiento. Si alguien aprendió que mostrar vulnerabilidad era peligroso, quizá terminará escondiendo emociones hasta sentirse desconectado de los demás. Y entonces sucede algo increíblemente extraño. Las personas empiezan a buscar afuera aquello que internamente les falta, pero no buscan conscientemente. Lo hacen desde las profundidades, desde heridas antiguas, desde necesidades que ni siquiera saben nombrar. Y por eso algunas relaciones parecen sentirse tan intensas. Porque no solo participa el presente, también participa el pasado. Participa el niño que alguna vez fuiste. Participan emociones antiguas que siguen esperando algo. Esperando reparación, esperando reconocimiento, esperando amor. Y muchas veces esa necesidad es tan profunda que confundimos intensidad con destino. Pensamos, jamás sentí algo así. Debe ser especial. Debe ser la persona correcta. Pero Jung entendía que una emoción intensa no siempre significa algo saludable. A veces significa que una herida fue tocada. Porque las heridas psicológicas poseen una fuerza magnética. Nos arrastran, nos empujan, nos hacen repetir escenarios conocidos. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Algunas personas no llegan a tu vida porque son tu futuro. Llegan porque representan tu pasado. Porque despiertan algo que lleva años sin resolverse. Y mientras eso permanezca oculto, seguirás sintiendo una atracción casi automática hacia ciertos patrones. La mente dirá, esta vez es diferente. Pero el inconsciente reconocerá algo familiar, algo viejo, algo conocido, y volverá a dirigir tus pasos. Por eso Jung insistía tanto en una tarea difícil, hacer consciente lo inconsciente, porque aquello que permanece en la oscuridad continúa controlándonos, continúa escribiendo nuestras elecciones, continúa construyendo relaciones, continúa decidiendo. Y el problema es que la mayoría de personas pasa toda su vida intentando cambiar a quienes atrae, sin detenerse a explorar qué ocurre dentro de sí misma, porque cambiar de personas no siempre rompe el patrón. A veces simplemente cambia el rostro de la historia. Y quizá la pregunta más importante nunca fue, ¿por qué atraigo siempre a los mismos? Quizá la pregunta es, ¿qué parte de mí aún sigue llamándolos? Y aquí llegamos al punto más importante de todo el viaje, porque después de hablar de heridas, proyecciones, sombra y patrones inconscientes, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se rompe el ciclo? ¿Cómo deja una persona de atraer la misma historia con diferentes nombres?
Carl Jung no creía que la respuesta estuviera en aprender técnicas para manipular personas, actuar diferente o esconder emociones. Tampoco pensaba que el cambio surgía simplemente prometiéndote, esta vez elegiré mejor. Porque si las fuerzas inconscientes siguen siendo las mismas, las decisiones externas suelen terminar en el mismo lugar. Jung proponía algo mucho más profundo. Conocerte, pero conocerte de verdad. No la versión que muestras a los demás. No la imagen que construiste para ser aceptado. No el personaje que aprendiste a interpretar frente al mundo, sino aquello que existe debajo. Aquello que llevas años evitando mirar. Porque el problema de la mayoría no es que no quiera cambiar. Es que intenta cambiar sin comprenderse. Y una persona no puede transformar algo que ni siquiera logra ver. Por eso Jung afirmaba que el encuentro más difícil de la vida no ocurre con otra persona. Ocurre contigo mismo. Porque llega un momento donde debes detenerte y hacer preguntas incómodas. ¿Por qué ciertas personas me obsesionan? ¿Por qué siempre me atrae el mismo tipo de comportamiento? ¿Qué emoción intento perseguir? ¿Qué heridas siguen vivas dentro de mí? ¿Qué vacío espero que otro llene? Y sobre todo, ¿qué parte de mí he abandonado? Porque muchas veces la respuesta no está en las personas que llegan. Está en las partes internas que dejamos atrás. Tal vez abandonaste tu autoestima intentando agradar. Tal vez enterraste tu vulnerabilidad para parecer fuerte. Tal vez reprimiste necesidades emocionales por miedo al rechazo. Tal vez aprendiste a sacrificarte tanto por otros que olvidaste construir una relación contigo mismo. Y mientras esas partes permanezcan olvidadas, seguirán intentando regresar. Seguirán apareciendo en forma de atracciones intensas. Seguirán escondidas detrás de patrones repetidos. Seguirán llamándote desde las sombras. Pero cuando comienzas a reconocerlas, algo cambia. La magia desaparece. La niebla se rompe. Empiezas a ver con claridad. Y las personas que antes parecían irresistibles comienzan a perder ese extraño poder sobre ti. No porque el mundo cambió. No porque ahora seas frío. No porque dejaste de sentir. Sino porque ya no buscas desesperadamente afuera aquello que comenzaste a encontrar dentro. Y tal vez ahí estaba la verdadera lección que Jung intentó mostrar. Las personas que aparecen repetidamente en tu vida no siempre llegan para quedarse. Algunas llegan para revelar algo. Para mostrarte heridas invisibles, para señalar zonas oscuras, para obligarte a mirar aquello que evitaste durante años. Y cuando finalmente lo haces, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir las mismas historias, porque ya no eres la misma persona que las necesitaba. Y entonces entiendes algo que puede cambiar tu vida. No atraías siempre el mismo tipo de personas. Atraías las mismas lecciones, hasta que estuvieras preparado para comprenderlas.